Muy bien. Y esto tiene que ver un poquito con alfabetización digital. Entonces, lo que vamos a ver tiene que ver con el proceso de búsqueda de información. Generalmente este proceso de búsqueda de información ya muchos lo tienen que tener claro, en teoría. Y esto es un poquito lo que van a usar, por ejemplo, ya para actualizarse y ya para buscar información de herramientas electrónicas. Entonces, mucho de lo que vamos a ver seguramente ustedes ya lo deberían de conocer, y es parte de encontrar la información más actualizada, ¿no? Entonces, afortunadamente ustedes tienen suscripción, bueno, no suscripción, pero la UNAM les da a todos ustedes la posibilidad de entrar a la biblioteca médica digital por medio del eh, manejo de cuenta remota. Y mucho de esto es lo que vamos a revisar hoy. ¿Cuál es la información que tienen disponible? Y también, bueno, incluso aunque no tengan suscripción ni registro, lo pueden ver. ¿Alguna duda que tengan de algo? Creo que no. Muy bien. Entonces, vamos a ir empezando. Y la palabra de alfabetización se refiere a informacional. Realmente ya saben que alfabetización es saber leer y escribir. Bueno, hay un término que se llama alfabetización digital, que se refiere a tener las capacidades básicas para usar la tecnología con fines de tener datos, información y conocimiento, un poquito lo que veíamos con el modelo DICS. ¿Por qué es importante? Porque los datos, como ustedes saben, van a formar lo que es los algoritmos de toma de decisiones que manejan, por ejemplo, inteligencia artificial y que manejan toma de decisiones. Entonces, mucho de lo que vamos a ver tiene que ver en cómo obtengo esta información. Y la alfabetización informacional que tiene que ver con el manejo de información, incluso informática, no tiene que ver con computadoras, sino con manejo de información. Y tiene que ver con la capacidad de que yo aprenda a aprender, que pueda aprender a hacer aprendizaje significativo y que generalmente eso implica identificar, comprender e interpretar nuevos conocimientos en un mundo más digitalizado. Ustedes ya no están usando en realidad libros, están usando medios digitales para aprender cosas nuevas, aparte obviamente los pacientes. La mayor parte de la información está basada en textos, pero vamos a ver que cada vez más y más va a estar basado también en correlación de datos, por ejemplo, de imágenes, incluso de aplicaciones. La información es muy vasta, incluso es excesiva, y eso hace que de pronto podamos tener demasiada información disponible. Y si no sabemos seleccionar información confiable, podemos caer en error. La información está todo el tiempo cambiando, la actualización que debe tener es constante y mucho de esta información tiene que ver en que la podamos administrar. Entonces, hoy vamos a ver esta parte de recuperación de la información y luego vamos a ver cómo los gestores de información, que ya lo vimos un poquito, pero tiene que ver con, ya que tengo esta información guardada en mi computadora, ¿cómo voy a gestionarla? Entonces, la importancia del qué busco, o busco y cómo busco. Eh, Mucho de esto tiene que ver con el ambiente médico. ¿Dónde busco y cómo busco? Me van a dar la respuesta correcta a la pregunta que me estoy planteando. Y para establecer preguntas de investigación, vamos a utilizar el formato PICO. El formato PICO es cómo establecemos preguntas de investigación cuando queremos hacer una comparación entre dos estudios, pero también lo podemos usar en variantes cuando queremos hacer una investigación que solamente es un fenómeno descriptivo o finalmente cuando es una investigación que solamente es poblacional. En la pregunta PICO
es la que se utiliza para revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Es decir, el nivel más alto de evidencia lo vamos a encontrar con la pregunta PICO. Y para ello establecemos primero la población de estudio. Después vamos a evaluar, como son ensayos clínicos aleatorizados, generalmente va a ser una intervención contra el comparativo. Regularmente la intervención es el fármaco que vamos a evaluar y el control puede ser placebo o el fármaco usual. Y finalmente el desenlace tiene que ver con efectividad, efectos adversos o mortalidad. Por ejemplo, cuando hacemos una prueba de fármaco, estamos en fase uno, 2 o 3, el desenlace outcome tiene que ver con la eficacia, la seguridad, que no tenga muchos efectos adversos y todo esto va a formar parte de la pregunta PICO. Cuando ustedes hacen su tesis, que ya deben de haber acabado, mucho de esta pregunta PICO la pueden establecer aquí, por ejemplo, pacientes con depresión, que les hago una intervención con estimulación eléctrica, no sé, el control es la mejoría en los síntomas depresivos y la comparación, perdón, la comparación sería el fármaco contra fármaco y el desenlace, la mejoría y los efectos adversos. ¿Por qué es importante esta pregunta, Pico? Porque nos va a dar los descriptores. Los descriptores son las palabras clave. Las palabras clave surgen cuando antes no había inteligencia artificial, uno tenía que poner exactamente la palabra que buscaba y generalmente son términos representativos de los temas tratados en un registro bibliográfico. Por ejemplo, podemos responder preguntas relacionadas a un medicamento, enfermedad, información médica específica y cuestionamientos clínicos que surgen de la práctica médica diaria de forma rápida, precisa y concisa. Generalmente esto lo necesitamos en su momento en el consultorio, tenemos duda de un tratamiento y tenemos que saber dónde buscar. Estoy segura que ustedes ya usan UpToDate o iDoctus, muchas herramientas que ya tienen esta información muy precisa, calculadoras también. Y justo lo que les comentaba, UpToDate, Clinical Key y Dynamed son herramientas que para ustedes son gratuitas. Algunas están de cobro si no pertenecen a la UNAM, pero ustedes pueden entrar directamente desde la Biblioteca Médica Digital para hacer uso de ellas. Entonces es muy importante porque es mucha información que está disponible para ustedes. Mucho de esta información que podemos ver, ahorita les voy a enseñar dónde se encuentra, es para localizar y acceder a los recursos de información que son pertinentes para solucionar un problema. Si yo tengo una duda con respecto a cuál es la efectividad del tratamiento con antidepresivos en pacientes con depresión y quiero saber lo último o por lo menos la evidencia más fuerte, generalmente iría a revisar un metaanálisis. Y mucho de estos estudios tiene que ver justo con saber qué nivel de evidencia estoy buscando. Si quiero ver nuevas moléculas, a lo mejor todavía no hay ensayos clínicos aleatorizados, pero habrá estudios descriptivos. Y muchas de estas informaciones las vamos a encontrar en base de datos. Las bases de datos, como ya habíamos visto, son un conjunto de datos de un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su uso como sistemas de información biomédica. PubMed es una base de datos. Toda la información de PubMed es médica, está sistematizada y separada para que yo pueda acceder a ella. Y generalmente tienen que ver con contenidos académicos para que yo pueda tener acceso eficiente y pueda acceder a toda la información que está publicada. Para que yo pueda realizar la búsqueda, generalmente ya se ha vuelto muy intuitivo. La exploración de búsqueda en PubMed ya es casi como buscar en Google, pero también si quiero hacer una búsqueda todavía más refinada, puedo usar estrategias de búsqueda. Las estrategias de búsqueda son actividades dirigidas a localizar y recuperar conjunto de documentos que están relacionados con un tema específico. Si yo quiero buscar otra vez artículos sobre un tema específico, si repito la estrategia de búsqueda que hice inicialmente, seguramente tendré esto. Hace mucho tiempo, ustedes ya no les tocó, no había como tal programas que utilizaran el lenguaje natural, que es el lenguaje que usamos para escribir, sino que teníamos que poner siempre operadores booleanos.
Los operadores booleanos quiere decir que vamos a utilizar and, or o not para decir qué término de búsqueda estoy usando junto con qué otro término para que me busque todos los artículos que tengan esos dos términos. Después, si yo quiero que solo me aparezcan eh, los que conjuntan eso, realmente ahí la explicación que les acabo de dar es de OR, es decir, cuando yo quiero que aparezcan este o el otro término, por ejemplo, diabetes o hipertensión, me van a dar todos los artículos que tengan diabetes e hipertensión. Pero si yo quiero buscar diabetes y hipertensión, entonces agrego AND. Y si quiero buscar a pacientes diabéticos, pero que no tengan hipertensión, agrego NOT. Eso lo hacían porque finalmente la estrategia de búsqueda antes era así como categorías. La verdad es que la mayor parte de los buscadores actuales usan inteligencia artificial y hacen predicciones sobre lo que piensan que ustedes están buscando. Y por eso son un poquito más amplios que los operadores booleanos y dan más respuestas. Entonces, ¿cuáles aplicaciones tenemos que podamos utilizar con el teclado para buscar información? Al poner add, not, or, add limita la búsqueda a la combinación de las palabras, or es una u otra, y not escribimos búsqueda específica de esa información. Cuando ponemos comillas, nos dice, decimos al buscador, solo ponme lo que aparezca con esas comillas. No, pues si es Daniel y casa. Ah, pues solamente cuando aparezca Daniel y casa, me vas a poner esas comillas. Cuando, por ejemplo, yo no me acuerdo no, cómo termina la palabra, o quiero buscar variantes. Vamos a poner, quiero que me busques todas las variantes de síndrome depresivo, depresión, deprimido. Entonces, si yo pongo depre y un asterisco, me va a buscar ese inicio de palabra y todo lo que continúe después. Eso se llama truncamiento, que yo corto ahí la palabra y me busca todas las variantes que aparezcan. Cuando yo tengo falta de palabras o quiero, por ejemplo, que sea ella o él o que quiere decir que cambio solo una letra, puedo poner una interrogación como comodín. Operadores de proximidad, que quiere decir que van a buscar términos que se parecen mucho. Ahorita vamos a ver cómo ya aparecen. Y luego tenemos algo que se llaman términos mesh y términos DEX, que son lenguajes controlados para definir solo un tipo de enfermedad. Y finalmente puedo delimitar la búsqueda por referencia al documento, la fecha, el género, el autor, el título, y eso me va a permitir que yo haga la búsqueda a un resumen, un título específico. ¿Cuál es la mejor fuente para revisar información? Es finalmente los metaanálisis. Ya, a ver, pasa. No, pero ¿qué puedes hacer? Vamos a poner tantito, solicitar. Creo que es, no sé, ya silencio. Alguien por ahí se quedó abierta la, bueno, creo que ya. Entonces, mucho de lo que estamos viendo es revisiones sistemáticas. Cochrane es una organización, no es la única que hace revisiones sistemáticas, hay muchas, pero tiene una biblioteca médica que utiliza revisiones sistemáticas muy, muy estrictas. Y la verdad es que si Cochrane dice no sirve o no sirve mucho, confían mucho en esa parte, ¿no? Hoy te les voy a enseñar cómo se ve Cochrane. Es una buena base de digital, también tiene la Biblioteca Médica Digital y PubMed, que deben de conocer ya todos, donde vamos a tener herramientas de búsqueda, tiene beneficio que es gratuita, todo es literatura biomédica únicamente y está desarrollada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Tiene más de 29 millones de citas y incluye libros, incluso incluye base de datos de genes, de biología molecular, y podemos utilizar filtros y operadores booleanos. Entonces les voy a enseñar un poquito cómo se ve la biblioteca médica digital.
porque de verdad, ahorita todavía que son de la UNAM, ya cuando se egresen, pues ya no van a hacer. Es bien importante que la usen porque es una herramienta muy cara que finalmente va a hacer que ustedes puedan acceder a ciertos recursos. Esto para que no sea tan negro. Entonces, entramos a la Biblioteca Médica Digital. Yo, como estoy en la Facultad de Medicina, no me va a pedir que me entre, pero ustedes sí. Y su número de cuenta y su contraseña y su fecha de nacimiento, generalmente su contraseña, a no sé que la hayan cambiado. Y pueden ver, Dynamite acaba de entrar a la biblioteca, también acaba de entrar para fisioterapia. Hay libros, por supuesto, que se editó en la facultad. Y todos sus recursos electrónicos son disponibles para ustedes. Entonces pueden tener cursos de farmacia, de fisioterapia. Aquí está Cochrane. Hacen clic y pueden ver arriba, dejen quito esta, en la barra de la dirección, que aparece una, eso quiere decir que están entrando por medio de la Biblioteca Médica Digital. Aquí vamos a tener en la Biblioteca Médica Digital, bajo poquito, tenemos versiones en español e inglés, y van a ver revisiones destacadas. Van a ver aquí buscar por pico, lo que les acabo de enseñar. Estrategia de búsqueda por pico es la que usa las revisiones sistemáticas. Y vean que tenemos población, intervención y desenlace. Y también puedo buscar por tema. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, aquí de salud mental está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, cuando ponemos en tema, les va a aparecer aquí, les puse todo lo de salud mental y pueden ver que vamos a tener, les voy a poner la pista previa. Yo no sé, quiero alguna que tenga pregunta aquí. Incluso aquí viene por temas, fechas, el tipo de revisión que se hizo. Muchas son de intervención, diagnóstico, pronóstico. Dentro de salud mental puede encontrar esquizofrenia, psicosis, demencia y 40 más. Y luego, nada más quiero ver si alguna traía el pico. A ver que está en inglés. Bueno, y después podemos entrar a ver el resumen. Es un resumen en términos sencillos para que yo pueda acceder a la información sobre lo que llegaron. Aquí, por ejemplo, es intervenciones para prevenir y reducir el uso de sujeciones físicas para las personas mayores con texto de largo plazo. Cómo hicieron la revisión sistemática y luego pueden ver, bien, aquí está la pregunta pico. Entonces vamos a tener la población que utilizaron, la intervención comparado con qué y cuál es el desenlace. Y los resúmenes sencillos es para población abierta, es una actualización. Y la conclusión, por ejemplo, ya es lo más muy rápido, ellos encontraron que la política tiene que ser no sujetar y las personas se creían menos y no está claro si indicar o sugerir que no se sujeten las personas evita el riesgo de caídas, ¿no? Muchas de las revisiones sistemáticas dicen tal cual, pues no sabemos realmente si sirve o no sirve. Pero si ustedes quieren saber lo último, un buen acercamiento es ver las revisiones de Cochrane, que son metaanálisis la mayor parte. Y luego vamos a tener también, por ejemplo, les mencionaba Clinical Key, donde vamos a tener un poquito lo que es las calculadoras, que ya lo habíamos visto un poco, y pueden ver que hay un montón de calculadoras aquí. Vamos a irnos a psiquiatría. Y por ejemplo, tenemos fibrilación atrial. ¿A poco nomás tienen tres? Bueno, es
Estoy segura que esto sea para esclerosis en líquido cefalorraquídeo. Bueno, evaluación neurológica. Por lo menos tienen la herramienta del reloj. Hacen el reloj y lo califican aquí. Y luego tenemos también, por ejemplo, a la escala de EPU, y aquí yo lo puedo calificar. Entonces, por ejemplo, es una manera también de acceder a recursos que puedo utilizar con los pacientes. Y generalmente aquí lo llenas y te da la calificación directamente. Eh, Otra cosa que hay, Dynamo, es esta. Y aquí podemos tener tanto por especialidades, ustedes se pueden ir a psiquiatría, aquí está, y vean que tenemos incluso trastornos. Vamos a entrar nada más a ansiedad. Y vamos a ver esto. Y entonces, mucho de esto es como un pequeño resumen de lo que hay de evidencia. Evidencia la eficacia de antidepresivos para ansiedad generalizada, por ejemplo. Evidencia para reducción de síntomas, evidencia para niños y adolescentes, evidencia para otros casos de ansiedad. Y aquí viene como un resumencito que dices, pues voy a ver qué le hago al paciente de ansiedad generalizada que no conozco. Y este puede servir mucho para que de pronto encuentres información. También vamos a tener aquí alertas sobre cierto tipo de medicamentos cuando la FDA manda información de estos, tiene un error o las drogas, digamos fármacos, para encontrar interacciones, tanto descripciones, por ejemplo, si entran a cualquier sustancia, les dice cuál es la dosificación, el ajuste, si requiere o no, como toda esta información. Vean qué bonito porque viene también para educación. El paciente viene en inglés, pero que se puede hacer. Y luego viene también interacciones de sustancias. Generalmente, muchas de esas interacciones, como son paramédicos, eh, te piden que lo autorices, ¿no? Y entonces yo puedo ver las interacciones y me dicen, no, pues tiene una interacción mala, pues no sepan con alcohol, porque puede incrementar la sedación, ¿sí? Y aquí puedo incluso tener un índice de severidad que me está explicando cuál es la interacción y si está contraindicado, si es complicación mayor, moderada o menor, o se desconoce, junto con la documentación que viene de cada una de las interacciones. Y también tengo una sección de calculadoras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo está aquí de psiquiatría. Ah, pues tiene más. Por ejemplo, está un trastorno de pánico. Ay, dame dos preguntas. Bueno, dice, sí, sí tiene. Entonces, mucho de esto es para ayudarnos en la práctica diaria, o sea, ya cuando estamos frente al paciente y tenemos alguna duda al respecto. Otra que también nos va a servir, vamos a ver PubMed. PubMed, que seguramente lo han usado, es para buscar artículos. Si yo quiero buscar operadores booleanos, me voy a la sección de avanzada, aquí hago clic y aquí incluso puede aparecer términos, aquí puedo buscar por autor, por fecha, por investigador y por términos mesh. Entonces yo puedo poner ahí, aparece una ventanita, ahí sí desaparece negros, es una ventanita que aparece término mesh y vamos a poner depresión bipolar. Pero yo quiero buscar depresión bipolar y la motricina. Bueno, no sé, no, bueno, voy a poner esto que no sé qué es. Agrego y vean cómo abajo ya me apareció. Pantalla. Ay, hace que una pantallita en negro, pero bueno.
Le pongo buscar y dice, no, no hay nada de eso porque no tiene nada que ver. Vean que si yo quito un término aparecen más búsquedas, pero los términos mesh restringen la búsqueda, van a tener menos artículos y quizás si hacen nada más una revisión, aquí les aparece el cómo los pueden buscar, eh, quizás sea muy restrictiva, ¿verdad? Aquí voy a poner tratamiento y ya. Van a ver que aquí ya me salen 394 artículos, son de trastorno de depresión bipolar y tratamiento. Y aquí yo puedo literalmente poner filtros, artículos completos, datos asociados, y aquí tengo metaanálisis. Si yo quiero buscar metaanálisis que no solo sean de Cochrane, ya encontré dos: actigrafía de evaluación de trastornos de la ansiedad, una revisión sistemática de metaanálisis y metaanálisis de asociación entre habilidades cognitivas y funcionamiento bipolar. Y generalmente, si tienen suscripción la UNAM, ya te aparece el artículo completo. Entonces van a ver que me aparece para poder descargarlo. Es muy importante que entren, a ventana, entonces, ahí va, que entren directamente, ahí, espérenme, otra vez, que entren directamente por la página de la facultad, porque si no, no les deja descargar el artículo. Entonces, voy a enseñarles dónde aparece esto. Van a de pronto ver que ya me parece que yo descargué el artículo. Esta es una revista de suscripción. Y sí me deja, pero porque entré por la página de la UNAM. Y la UNAM tiene una suscripción del Sevier. Entonces ya puedo descargar todo el artículo y ya pueden ver el metaanálisis, tiene ahí su revisión y por acá debe tener el tamaño del efecto. Depresión pacientes versus eh, sujetos sanos y la actividad diaria que realizan, el tiempo de sueño y también lo que les importe, ¿no? Entonces pueden ver todos los factores que están evaluando en el artículo completo y es una manera de descargar artículos de una manera mucho más ordenada. Ahora, beneficios. Yo le hago aquí citar y literal nada más tengo que copiar la cita, ya no me agobio, puedo cambiar el formato a APA y aquí me lo copia y ya nada más esto. Y luego en la siguiente clase vamos a ver un poquito el cómo puedo descargarlo con Mendeley para que incluso se ponga el artículo ahí. Cuando yo veo que aquí puedo también ver artículos similares, aquí están los artículos que citaron a este artículo y también los links que están fuera de esta página. Voy a regresarme a la búsqueda avanzada y van a ver aquí que está el historial de búsqueda. Vieron que aquí aparece. Voy a hacerlo un poquito más grande nada más para que vean y vean cómo aparece aquí. Esta es la estrategia de búsqueda y generalmente incluso aquí ya va a buscar términos que puedan aparecerse o algo. Les voy a enseñar cómo aparece sin términos mesh. Vamos a ponerle depresión, agregamos y buscamos. Y entonces serían 1200 resultados. Me voy a poner en la estrategia de búsqueda y vean, aquí están estos. Cuando yo no pongo término mesh, él solito lo hace. Entonces pone trastorno bipolar o trastorno bipolar o depresión y vean todo lo que agrega porque él piensa, él quería buscar esto. Y además agrega traducciones y los pone otra vez juntos. Entonces pueden ver que muchos de los términos mesh, aunque ya no los pongan,
La búsqueda lo realiza porque piensa que es lo que tú querías buscar. Pero digo, bueno, yo a lo mejor no quiero buscar necesariamente tanto. Entonces, si yo limito la búsqueda, a lo mejor a metaanálisis y además lo redujo, lo reduzco a solo el último año, pues ya son 189 artículos. Aún así, tendría que agregar algún otro término para encontrar el artículo que estoy buscando. Ay, muy bien. Este, ay, 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 ay. De esta parte, ¿tiene alguna duda? No, ninguna duda. No, Muy no, claro. no. Yo sí, doctora. Una pregunta. ¿El acceso gratuito sabe en qué momento deja de ser o cuánto tiempo después de egresar ya no nos permite entrar? Y cuando se supondría que tendrías que inscribirte, ya no te inscribes. Ok, Generalmente es cuando acaba como el semestre, o sea, si ustedes acaban en febrero. eh, yo lo intenté después y creo que es como un par de meses, ¿eh? Cuando ok, empiezan las altas y bajas, o sea, pensando en que ustedes estén ya en que ya salieron y se graduaron. Si entran a la SUB, fíjense que yo creo que es un poquito más, que han de ser como 6 meses, porque yo me acuerdo que salí de psiquiatría y entré a la SUB y todavía podía entrar en el intermedio y la inscripción es como luego, luego. ok. Entonces, está bien, o sea, la verdad, les digo que lo usen porque para sacar artículos, es muy útil. Gracias. Y ahí está. La otra, ay, creo que no grabé. Ah, no, sí.